Comisión Especial Sur-Sureste, senador, gracias, bienvenido. Sofío Ramírez, senador, presidente de la Comisión Especial de Zonas Marginadas, senador, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y nuestros panelistas que en esta ocasión abordarán los temas sobre desarrollo local, participación ciudadana y cohesión social. Les damos también las gracias por acompañarnos. Francesco Vincenti, coordinador internacional del Laboratorio de Cohesión Social México-Unión Europea. Francesco, bienvenido, gracias. Les leo un poco parte de la semblanza de Francesco Vincenti. Cursó la laurea en Economía Política por la Universidad de Bocconi de Milán, Italia. Tiene el posgrado en Relaciones Internacionales y también estudios diplomáticos. 32 años de experiencia en cooperación internacional y programas de política pública en América Latina. Tiene sólida experiencia en la revisión y formulación de políticas públicas y en la facilitación y asistencia técnica de procesos de articulación y coordinación interinstitucional en el marco de programas financiados por la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas con enfoque e inclusión y cohesión social. Programas coparticipativos para el desarrollo local y regional, comunidades marginadas, reducción de la pobreza, paz y reconciliación y también en la resolución de conflictos. Tiene 19 años de experiencia como coordinador residente de Naciones Unidas y representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. También ha sido responsable de la formulación y seguimiento de programas estratégicos a nivel macro y de sus respectivas líneas en América Latina. Tiene 15 años de experiencia en el apoyo a procesos de diálogo nacional con habilidad destacada como facilitador y articulador en la formación y orientación de procesos de diálogo, de reconciliación, solidaridad y cohesión social. Francesco Vincenti, bienvenido, gracias. Muy buenos días. También nos acompaña en la mesa José Octavio Acosta Arévalo, gracias, bienvenido, secretario de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, IGLOM, consultor y analista en temas de desarrollo local y fortalecimiento municipal. Les leo también parte de la semblanza de José Octavio Acosta Arévalo. Tiene estudios en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana y diversos cursos y diplomados de Administración Municipal en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Autónoma Metropolitana, puestos desempeñados como consultor en temas de gobierno, administración y fortalecimiento institucional de los municipios y gestión municipal para la prevención social de la violencia en gobiernos locales. Ha sido secretario de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales de México, secretario general de la Conferencia Nacional de Municipios de México, director de profesionalización y capacitación del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal del Gobierno Federal en México y director ejecutivo de la Asociación de Autoridades Locales de México, además de tener distintas publicaciones. Gracias, José Octavio, bienvenido. También nos acompaña en la mesa Leticia Santín del Río. Gracias, Leticia, académica y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y también de la Universidad Iberoamericana. Les leo parte de la semblanza también de Leticia Santín del Río, politóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, con posgrado en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y es candidata a doctora por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Ha sido coordinadora general del Programa de Igualdad de Género, Derechos Políticos y Justicia Electoral en México por el fortalecimiento del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, también asesora nacional en la Unidad Internacional de Asistencia Electoral y Cultura Democrática, esto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2010-2011, ha sido secretaria académica del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente hace labores de consultoría y es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Leticia Santín del Río, bienvenida, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. En el uso de la palabra para iniciar esta mesa de diálogo, el senador Benjamín Robles Montoya, presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste. Senador, adelante. Muchísimas gracias, seré breve porque estamos esperando aprovechar este espacio en el Senado de la República y el canal del Congreso para poder conocer los puntos de vista de ustedes como panelistas. En nombre del Senado les reitero la bienvenida y nuestro agradecimiento. Felicitamos a la mesa directiva del Senado por esta iniciativa y bueno, esperamos aprovechar de lo que ustedes nos tienen que plantear. La cohesión social, Francesco, es sin duda una tarea que solamente puede ser posible, lo dicen los expertos, a partir de políticas, de acciones globales. El gobierno municipal, como todos lo sabemos, es la célula básica de la administración pública en este país
y sin duda es la instancia más cercana que tiene la población, los gobernados, y por lo tanto debiese corresponderle, perdón que diga así, pero luego no sucede siempre, procurar, promover, concretar la implementación de mecanismos que precisamente fomenten la cohesión social. Yo diría que aquí surgen varias interrogantes. ¿Qué tenemos que hacer entonces para lograr la cohesión social a nivel municipal, a nivel de región, a nivel de la propia escala nacional? Me gustaría empezar, si no tienes inconveniente, mi querido Sofío, con esta pregunta para los panelistas, concretamente para Francesco, agradeciéndoles pues que estén aquí con nosotros. Muchas gracias, senador. Muchísimas gracias al senador Barbosa por la invitación a este diálogo, a esta mesa, y al senador René Juárez, también estuvo como presidente de la Comisión de Desarrollo Regional, con el cual hemos venido trabajando y abordando estos temas. Cuando justamente me escuchaba con el planteamiento de la semblanza, me daba cuenta que yo sigo aprendiendo después de tener el afortunado recorrido de 36 años desde Argentina en la época de la dictadura militar hasta el México de hoy aquí, habiendo pasado por Bolivia, Colombia, etcétera. Siempre me hice esta pregunta, entonces, ¿cómo construir convivencia? Para mí el tema de la política social como tal no puede ser sectorial, y lo social, cuando el senador Barbosa me preguntaba el México social, la pregunta ¿qué tipo, cómo construir el México social requiere respondernos qué sociedad queremos impulsar? Y esto es, yo diría, el elemento fundante para que después lleguemos al concepto de cohesión social como tal. Entonces el México, la sociedad que queremos, entonces yo digo, es con exclusión, con ignominia, fragmentada, con pobreza, con desigualdad y violencia, o queremos una sociedad solidaria, con dignidad, en cohesión, con prosperidad, equidad y convivencia. Por supuesto que las preguntas seguramente queremos la segunda. Ahora, ¿qué hemos hecho o qué hacemos o qué haremos para merecerlo o quererlo hacer? Y de ahí donde yo me pregunto si podemos nosotros tener resultados distintos haciendo más de lo mismo. Entonces ahí es donde que es fundamental un cambio de paradigma. El cambio de paradigma tiene que ver con la visión de cómo nosotros vemos las cosas y con la lente y la observación que nos impide o nos da las luces para podernos guiar. El pasado es como el sol que nos ilumina como para el camino a seguir. Por de lo contrario, si nos cegamos mirando el sol constantemente, estamos paralizados. Y México hoy en día está en el pleno de la globalización, y las crisis que nosotros estamos viviendo son sistémicas. Nosotros tenemos crisis financiera, no estamos hablando de México, estamos hablando del mundo, crisis financiera, crisis de la economía real, crisis energética, social, política. Acabamos de escuchar al profesor Sarucán el tema del cambio climático, y lo fundamental es una crisis de civilizaciones, crisis de valores o cambio de valores. Para lo cual hay un tema, y quisiera, ojalá que esto funcione, si hay una, aquí sí, parece que ya está, aquí en esta casa, entonces en esto justamente estuvo el profesor Edgar Morán hace 2 años a invitaciones de la Comisión de Desarrollo Regional y otras comisiones, y planteaba un tema de fondo. Dice: el desarrollo social mal enfocado puede devastar comunidades tradicionales, generación y territorio, y coadyuva a la segregación de donde surgen 2 mundos, el rico y el pobre. Y en este momento, justamente en esta gráfica que quisiera mostrarle, y si no se la muestro físicamente, muchas gracias, estamos ante un modelo de acumulación que nos está separando de una forma abismal. Nosotros teníamos un esquema denominado keynesiano, y estamos pasando al esquema denominado neoliberal, donde la desigualdad es el tema de la pobreza, es la política de pobreza. Y esta otra gráfica
demuestra esta grande diversidad y variedad y desigualdad que se está planteando. Después de la Segunda Guerra Mundial, entre el salario más alto y el más bajo era 27 veces, hoy en día en Europa hemos llegado a 6.200 veces. El abismo nos da, ¿qué cosa? Una actitud formidable. La actitud formidable implica el miedo al cambio. Entonces, es ahí donde, cuando definimos cohesión social, y dice, desde el punto de vista conceptual, esa es una condición o un estado donde se integra una visión compartida entre gobiernos nacionales, regionales y locales y la ciudadanía para alcanzar y trabajar para el desarrollo integral y la mejora de la calidad de vida. Esto implica una transformación de las personas, primero. La acción, digamos, vía las necesidades y carencias versus principios y valores. Esto es un tema de fondo, esto digo es el ejemplo del cambio de paradigma. Nosotros podemos actuar por necesidad, a través de supletar las carencias, las brechas, entonces los problemas, o versus guiarnos por principios y valores, en el caso de una sociedad son los preceptos constitucionales. Lo mismo se necesita no solamente de transformación de las personas, sino de las instituciones, quiere decir cultura institucional, y nos preguntamos, ¿de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? Necesitamos entonces que, y con todo el amor y el respeto que le tengo a los organismos financieros, necesitamos el aval de un organismo financiero que nos presta dinero para decir si hacemos bien o mal las cosas, o necesitamos, en base a lo que el profesor Sarukhan dijo, del reconocimiento de un capital natural, de una realidad que yo tengo en México, sea como historia como hoy aquí, construir en base a mis principios y valores la propuesta de convivencia. Política social es una política para la convivencia, para la cohesión social. Por esto que en el cambio paradigmático yo me pregunto, ¿queremos seguir gerenciando problemas? El problema de dos puntos, la pobreza, la exclusión, la violencia, etcétera, etcétera, para lo cual estaremos siempre detrás de ellos, o gestionar el riesgo social. ¿Cómo nos anticipamos al riesgo social que sabemos? El profesor nos dijo en el capital natural, podemos verlo en la discriminación, podemos verlo en la no incorporación del capital humano de México en la realidad económica, productiva, social y cultural. Y en cuanto a marcos conceptuales, decíamos, la cohesión social implica procesos de entendimiento, esta capacidad propio neurónica de empatía, de comunicar, de entendernos, y para lo cual los instrumentos son los diálogos, esto que estamos para escucharnos, para ser capaz de tener esta escucha activa que construye forma nueva de resolver y anticipar los problemas. Y de ahí, un tema fundamental en el tema de cohesión social es el sentido de pertenencia. Y ahí el senador, cuando hablaba del tema de una región, de un municipio, nosotros somos parte de una realidad, de un territorio. Sentirme parte de él, el sentido de pertenencia es fundamental para reconocer y valorar quién soy yo en el contexto de mi territorio. Y lo veíamos en la presentación del profesor Sarukhan, la biodiversidad de México, que es la fortaleza que tiene México. Entonces, es el involucramiento de todos los sectores de un territorio con un sentido de pertenencia sobre la problemática y los intereses comunes, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. Entonces son procesos de evolución que va de la dependencia hacia la interdependencia. Políticas asistencialistas y enfoque de transferencias condicionadas versus capacidad de generación de ingresos y creación de sistemas de apoyo a la producción. El lunes, en las conferencias magistrales que participé, el profesor Bobinic hablaba justamente de las evidencias de la, para no decir fracaso, de la precariedad de ciertas políticas sociales que son asistencialistas de transferencia condicionada. Nosotros no podemos apuntar, como se dice, a ganadores y mitigar el efecto de esta política.
Porque en el caso de México, mitigar el efecto de apostar la ganadora, estamos hablando, Coneval lo dice, no lo digo yo, más del 50% de la población que está excluida, está en una situación de pobreza o de pobreza extrema. Entonces, mitigar el efecto para 53 millones de mexicanos, no hay presupuesto que aguante, y cuanto más focalizamos y cuanto más reaccionamos como crisis, las crisis generan vacío, y cuanto más las políticas son reactivas a resolver crisis, esto aumenta. Y en lo vacío, sea en la ciencia física, sea en la política, ustedes me enseñan, se ocupan, los espacios se ocupan. Yo vengo de un país, nadie es perfecto, vengo de Italia, y donde el tema de la criminalidad organizada es histórico. Yo pienso que es uno de los productos que más ha exportado Italia, tal vez historia de la mafia, creo que esta es una palabra ya que es mundialmente conocida. Cuando había no cohesión entre instituciones y su ciudadanía, es donde la criminalidad penetraba y cooptaba, y esto creaba las condiciones que ustedes conocen de la criminalidad organizada, con todos los efectos de ignominia, porque por esto que al inicio decíamos dignidad versus ignominia, es un tema fundamental, porque si tú creas sentido de pertenencia, creas dependencia, ¿no? Porque dependo de lo que yo te doy, de la transferencia condicionada, esta dependencia es dramáticamente terreno fértil para que venga alguien más y te dice, ¿cuánto es esta transferencia? 10, lo mío vale 1000. Y cuando yo perdí la dignidad, a mí me vale, porque ya si no puedo comer a mis hijos, entonces de ahí empieza el círculo perverso, ¿no es cierto?, de una violencia generalizada, donde ahí, digo, pararla no es compramos más máquinas, de nuevo, gerenciamos problemas, más máquinas, videocámaras, más policía, más sistema acusatorio, y ahí entramos en otro tema, las racionalidades del cambio de paradigma. Y si me permiten solamente un minuto más, y si tuviese el chance, no sé, ahí dice, en el cambio de paradigma hay dos racionalidades. Yo diría, las racionalidades del estado de bienestar, para no decirlo a quién pertenece, ustedes después seguramente lo van a leer, y la racionalidad dual, yo diría. El estado de bienestar, ¿no? Construcción social positiva, parte de los ideales de la sociedad, la convivencia. Racionalidad dual, construcción social negativa, parte de los problemas sociales. Gestión del riesgo social, riesgo de la trayectoria vital, riesgo intergeneracionales, de clase social, la movilidad, la posibilidad de romper de origen y destino de una población, versus gestión del problema social como criminalidad, pobreza, desempleo, exclusión, etc. Estudio de los instrumentos de convivencia versus estudio del problema social y sus causas, como si los problemas sociales fueran como dal punto de vista proprio ontológico, fueran las causas del problema social como de los desastres naturales. El problema social es un tema de relacionamiento, de modo de cómo convivimos, ¿no es cierto? Entonces de ahí, si no es una relación ganar-ganar, y el ganar-perder, obviamente que crea los conflictos propios, de decir, yo no me aguanto, que si quieres ir a la luna, tiene que estar apoyado sobre mi espalda, porque yo me muevo y la verdad que no te hago lograr el objetivo que tienes. Política de prevención y gestión de riesgos sociales versus la lucha contra factores socialmente negativos, etcétera. Después lo podemos analizar, pero lo que esto nos lleva a decir que la pregunta de fondo, queremos gerenciar problemas, entonces atención a respuesta a problemas sociales o hacer gestión de riesgo social de carácter positivo como no parte de los problemas, sino de los valores y los ideales de una sociedad, que es el tema que nos puede guiar a dar una respuesta importante. Ahora, ¿cómo transitar de un paradigma a otro? ¿Cómo transitar del paradigma justamente de reaccionar a problemas versus anticipar la cultura de la prevención de los problemas, a partir de la conciencia de quiénes somos y hacia dónde queremos ir, por la responsabilidad? Y otro concepto fundamental, nosotros fácilmente podemos decir, ustedes han pagado las consecuencias de esto, es que el gobierno, es que el Estado, es que los políticos, es que yo soy responsable. ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano,
responsable, como ciudadano que elijo, que al mismo tiempo soy padre de familia, trabajador o empresario. Cuando todos decimos centramos el desarrollo en el ser humano, implica la responsabilidad como tal, derechos y deberes. Entonces, transitar de un paradigma a otro es pasar de una política centrada en la necesidad de reaccionar y de compensar a una política centrada en principios y valores. Entonces, el concepto de convivencia, el concepto de la vida, el concepto de la familia, un núcleo fundamental de una sociedad. Y ahí tengo una lámina que, si pudiésemos, donde yo digo, hemos hecho una comparación rápidamente entre algunas sociedades con alto índice de convivencia, hay otras, digamos, con cierta fragmentación, ¿no? Como un ejemplo concreto de cómo poder gestionar riesgos sociales, implica que se necesita la viabilidad del Estado, el mercado y la familia, estos elementos de fondo. Entonces, digo, ¿cuáles son algunos países que tienen políticas públicas centradas en la familia? ¿Y cuáles son entonces los efectos sobre tasa de homicidios, tasa jóvenes víctimas de homicidio, presos por 100.000 habitantes? Rápidamente, hay algunos países del nórdico, gasto público en familia como porcentaje del PIB 3.2, en Alemania 1.9, en Estados Unidos 0.7, en Colombia 0.4. Transferencia universal a la familia, Suecia 1.6, Alemania 1.2, Estados Unidos no hace transferencia, Colombia no hace. Tasa de homicidios por 100.000 habitantes, 0.8 Suecia, 0.8 Alemania, 6.3 Estados Unidos, 61.2 Colombia. Jóvenes entre 15 y 29 años víctimas de homicidios, 0.6 Suecia, 0.6 Alemania, 13.1 Estados Unidos, 81.2 Colombia. Tasa de presos por 100.000 habitantes, 58.1 Suecia, 77 Alemania, 657 Estados Unidos, 283 Colombia. Gasto público en justicia, seguridad y defensa. De nuevo, gerenciamos problemas, tenemos violencia, gasto en seguridad, justicia y defensa. Justicia, 3.1, 4.2, 6.2, 4.5. Seguridad, 0.19, 0.38, 1.2, 1.1. Y defensa, 1.6 Suecia, 1.8 Alemania, Estados Unidos 3.6 y 2. Esto era un poco para ejemplificar que si queremos tener resultados distintos y un cambio paradigmático, nosotros podemos gastar menos, podemos tener hasta lo que hoy en el presupuesto, en el Plan Nacional de Desarrollo se habla de democratización de la productividad, podemos dar una respuesta concreta en esto, pero sí siempre y cuando hacemos un cambio radical en el cambio de paradigma. Y en un momento dado, pues, cuando hablamos del desarrollo local, podemos ver cómo esto puede aplicarse desde el territorio hacia la solución de una gobernanza multinivel de lo estatal, digamos, a nivel federal, estatal y local. Una pregunta, si me permites, sí, Guadalupe, antes de que Sofía pueda también formular otra, concretamente a Francesco. Hablando de México, tenemos en este país, desde tu punto de vista, instituciones que permiten lograr esa cohesión social o a este riesgo social, como tú lo planteas, poder darle un seguimiento. Si no existen, ¿qué debemos hacer para que existan? Senador, México, digamos, de pocos años que tengo aquí y con todo el amor y respeto que le tengo por el conocimiento que tengo de su cultura, de su tradición y su historia, tal vez es el país que conozco en América Latina que tiene una política de Estado en los temas de desarrollo social. La Ley 30 de Desarrollo Social va más allá de las políticas gubernamentales, por lo menos en lo que está planteado en la ley. Entonces hay una institucionalidad relativa respecto a este tema. Quiere decir, y tiene una Comisión Nacional de Evaluación
que hoy en el Senado se está debatiendo justamente ayer, hoy, mañana, para mayor independencia. Quiere decir que del punto de vista de los instrumentos legales, de los instrumentos institucionales, hay un esfuerzo importante de México y lo tiene. El tema es ahí los contenidos, cómo hacemos las cosas, para qué lo hacemos, los programas. Si uno analiza los programas, por esto que el territorio es fundamental, nosotros hemos visto y hay una fragmentación de los programas sociales en el territorio. Yo tengo una lámina que yo justamente decía, se necesita una alineación de los programas, pero a partir de una valorización del territorio. El territorio es fundamental, lo municipal, el intermunicipal, lo estatal, es fundamental para que este territorio fértil sea el momento articulador de la demanda social. Pero si la cultura política es una cultura de la dependencia, yo noto cuando voy en las realidades, dice, esta expresión es importante, bajo recursos. El gran desafío es bajar recursos de lo federal, tener la capacidad de gestión para tener recursos para aplicarlo a ABC proyectos. Por el otro lado, yo federal defino qué programa, qué y cómo. Y el tema, por ejemplo, de la marginalidad. Si un indicador de marginalidad, nosotros decimos que sea el tener un piso de cemento, ¿no es cierto? Y en tal municipio yo he hecho una serie de pisos de cemento, automáticamente el índice de marginalidad sube, paga por partida doble, pierde porque no va a ser sujeto a mayores recursos, y el problema no ha resuelto mayormente muchas cosas, para no decir nada. Entonces, estos elementos son los que se necesitan en el debate digamos, en esta casa, para el tipo de políticas públicas que tengan que ver, primero, con el respeto al territorio, de segundo, con la participación de la gente en las demandas. Y el rédito político va a ser hasta superior, porque el hecho de si tú creas dependencia, lo hemos dicho antes, estás creando condiciones para que alguien con más efectividad con el tema de recursos te suplante, mientras que dar poder para tener poder. Si yo descongestiono, descentralizo, le doy oportunidades a las organizaciones del territorio de plantear problemas, de plantear soluciones, va a ser mucho más fácil viabilizar esto. Entonces, estos son los cambios paradigmáticos a los que me refería. Gracias, Francisco. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguno de nuestros panelistas que quiere hacer uso de la palabra? Adelante. Gracias, Octavio Acosta Arévalo. Muchas gracias, muy interesante el planteamiento que hace Francesco. Yo quisiera reforzar la idea, un poco con un paso atrás. ¿Por qué la cohesión social tiene que ver con el desarrollo? Me parece que es importante reconocer de que el desarrollo es producto de la acción social, o sea, el desarrollo no es resultado de la acción gubernamental. El gobierno, su trabajo, su propósito, su objetivo es facilitar, crear condiciones para que la sociedad se desarrolle. Entonces, por eso es un elemento indispensable. Esta sociedad, imaginémonos, perdón por la comparación, pero como una máquina, una herramienta que tiene las piezas sueltas, que está desarmada, que está desestructurada, pues no va a tener el efecto, no va a tener el resultado necesario. Entonces, la cohesión, la articulación justamente es crear esa capacidad, que es un propósito fundamental de las instituciones del Estado, para que se produzca entonces el desarrollo. En México esta comprensión, o sea, yo estoy convencido de que existen las instituciones, estamos en una de ellas, el Senado de la República, la institución del federalismo, pero son unas instituciones que a lo mejor en general, no estoy hablando del Senado ni mucho menos, pero como que a veces han perdido el rumbo y se ha prestado un poco a la simulación, porque no se trabaja, no se reconoce a la sociedad como sujeto para las transformaciones, sino como un objeto que solamente es producto de beneficencia, de dar ciertos productos que inclusive se pervierte en relaciones clientelares, y eso evidentemente no contribuye a lo que excelentemente ha planteado Francesco, de fortalecer esa cohesión, de crear esa sociedad capaz de poder transformarse. Entonces yo creo que no se trata de hacer más instituciones, creo que se trata de fortalecerlas, se trata de rectificar realmente la labor del Estado, de preguntarnos, estamos viviendo momentos críticos, las instituciones han actuado adecuadamente. Me parece que si salimos a la calle a preguntarle qué hace a cualquier persona, la respuesta hoy en particular sería no.
Entonces yo creo que no es hacer más instituciones, creo que no es hacer, bueno, a lo mejor algunos mecanismos reforzarlos, sino como reenfocar la acción de las instituciones del Estado realmente para fortalecer el protagonismo, la capacidad, la formación cívica, política, institucional de la sociedad, para que asuma entonces de manera consciente, responsable, su labor en favor del desarrollo. Gracias, José Octavio Acosta. Leticia Santín del Río, por favor. Con mucho gusto, y me sumo a los importantes planteamientos que nos ha hecho Francesco, y recupero una cuestión que me parece muy importante, que es la territorialidad. La vida del país sucede en el territorio, y es ahí donde en cualquier parte del país, municipio, localidad, espacio, por pequeño que sea, ahí suceden las cosas, ahí suceden la convivencia social, el desarrollo familiar, el desarrollo, la posibilidad o no de empleo. Entonces, cuando el tema planteado por Francesco de la cohesión social es muy importante, porque hay una cuestión no solamente de instrumentos y mecanismos para la cohesión social, sino de la valoración del sujeto como tal, y del sujeto en tanto sujeto activo y no sujeto en el que a él se le den políticas reactivas. Cuando hablaba Francesco justamente de la sectorialización de muchos de los programas sociales, si alguien tiene piso firme ya no puede acceder a otro programa social, porque ya tiene uno y no puede tener dos, ¿sí? Entonces es como si la casa solamente necesitara piso firme, cuando la casa capaz de que necesita mejorar sus sistemas de autoconstrucción, para lo cual necesitamos gente de trabajadores y técnicos especializados que puedan apoyar mecanismos de mejorar la vivienda de autoconstrucción, por ejemplo. Yo creo que las personas son en sí mismas y en sus espacios habitables y territoriales, son los expertos en su territorio. Y entonces, en la medida en que nos aliemos a estos expertos en el territorio, la cohesión social va a empezar con la confianza a estas comunidades, a la confianza a las localidades, a reforzar los valores de los que nos ha hablado Francesco, el sentido de solidaridad, de pertenencia, de identidad y la inclusión. El doctor Sarucán hace un momento nos hablaba del capital natural, y el capital natural unido al capital humano, desde el lugar de quienes tienen la posibilidad de fomentar su propio desarrollo local, y lo que nos ha comentado ahorita Octavio, el desarrollo es un proceso, esta construcción social de los conocimientos in situ, reforzados y no fragmentados a través de muchas políticas, creo que puede ser un cambio, un parteaguas del que nos plantea Francesco, ¿no? Un cambio de mentalidad, una forma de hacer diferente. Gracias, Leticia Santín del Río. Senador Sofío Ramírez, gracias. Muchas gracias. Pues una vez más agradeciendo al Senado de la República estos encuentros de diálogos públicos por un México social, y como lo compartíamos en las mesas anteriores, ojalá que esto sea un primer ejercicio para que llevemos estos diálogos de encuentro social a los estados, a los municipios. Y en el tema particular de hoy, comparto con ustedes que nuestra república, nuestro Estado mexicano, constituido en su territorio para su ejercicio de gobierno en sus tres niveles de responsabilidad: el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal. La pregunta es, sobre todo para ustedes, conocedores del tema desde la academia, desde la investigación, desde la perspectiva de la sociedad civil, ¿hasta dónde realmente tenemos una cohesión social en este país? ¿A dónde llevamos a las nuevas generaciones con una desintegración social que lastima valores mínimos, cuando no tenemos los mínimos, para poder tener la oportunidad de fortalecer el desarrollo humano? ¿Hacia dónde va la ausencia de valores y la falta de oportunidades para los que menos tienen? En el desarrollo de mi vida
y como compartí el día de ayer, con mi experiencia propia por mi origen social, desde niño en la escuela los maestros nos hablaban de programas y más programas. Llegas a la secundaria a nivel medio superior, y estamos hoy en los diálogos por un México social y hemos escuchado y hemos estado presentes en muchos encuentros y se habla hasta de cambio de nombre de programas, de recursos, de esfuerzos. La historia que vive el ciudadano de cada 3 años, la renovación de sus autoridades municipales, con programas, con presupuestos, cada 6 años, la renovación del gobierno federal y nuevamente propuestas, promesas, compromisos. Pero ¿cuál es nuestra realidad? A la edad que hoy tengo y desde lo que he escuchado desde niño, nuestra realidad no ha cambiado. La pobreza ahí está, la cohesión social no ha alcanzado ni siquiera los mínimos que puedan permitir una verdadera participación de la sociedad. Hay un centralismo de la administración pública y hasta con excesos en la administración de los recursos públicos. No les estamos dando a los que menos tienen la oportunidad de vivir mejor. ¿Cómo vamos a lograr la cohesión social con una desigualdad que está presente en el territorio mexicano? ¿Cómo vamos a alcanzar un verdadero desarrollo sustentable si en este México lindo y querido la riqueza nacional se concentra en unos cuantos y la pobreza cada día se expande en los muchos? Creo pues entonces que como Senado de la República hemos procurado asumir nuestra propia responsabilidad, pero es tiempo de la sociedad civil. No nada más se percibe un agotamiento de los que hacen o hacemos política o de los institutos políticos, vemos también un agotamiento en la confianza de la gente respecto al desarrollo, cumplimiento, función, propósito de las instituciones. Esto es grave y resultado de lo que no hemos alcanzado en los principios de igualdad, de equidad, de justicia con sentido social para los que menos tienen. Cada día la ciudadanía, la sociedad civil se organiza y participa, pero no queremos que participe con los actos violentos que se han visto en las marchas, con las agresiones a terceros. Lo que ojalá que estos diálogos públicos por un México social nos pueda permitir a todos encontrar el cauce de cómo la sociedad civil participe, pero de manera organizada. Considero que hay que devolverle la confianza al pueblo desde el ejercicio de responsabilidad de las instituciones, erradicando la impunidad, erradicando la corrupción, erradicando los excesos de ejercicio de gobierno. Puedo ser frío quizás en mi intervención, pero esa es una realidad que no podemos ocultar. ¿Qué vamos a hacer con los cerca de 53.2 millones de mexicanos que se encuentran en pobreza? O la cifra es quizás mucho más. ¿Qué vamos a hacer con los cerca de 7, 8 millones de mexicanos en pobreza extrema? ¿Cómo alcanzar la cohesión social cuando la gente no tiene empleo? ¿Cómo alcanzar la integración social y la integración y la interacción del pueblo con las instituciones, con el gobierno, si el pueblo, las familias no tienen para comer? Decía el día de ayer que Guerrero ocupa el primer lugar en pobreza alimentaria. Allá están los municipios más pobres de este país. No hay necesidad de que vayamos a los libros de historia y busquemos entre las páginas de la Revolución Mexicana la fotografía de una mujer descalza o de un niño desnudo
que eso pensábamos que era hace 100 años en la Revolución Mexicana. Vayamos a Metlatón, a Cochuapa, a la montaña de Guerrero, donde por cierto soy originario. Ahí encontramos una realidad que todavía lastima. Cuando una familia, por la estadística que nos dio Coneval, de que Guerrero ocupa el primer lugar en pobreza alimentaria, cuando una familia o un jefe de familia no tiene para darle de comer a sus hijos, es porque está llegando al límite de su sobrevivencia y está en la línea delgadita para poderse transportar al segundo empleador de México, que es el narcotráfico, delincuencia organizada o es el crimen. Es una realidad que tampoco podemos ocultar, y yo espero que pues estos diálogos públicos pues sean precisamente para hablar y conocer la verdad y hacer un exhorto a los 3 niveles de gobierno de que es tiempo que verdaderamente podamos fortalecer la organización social, la participación ciudadana, y que podamos verdaderamente identificar el territorio, pero no el territorio nacional en su conjunto, el territorio donde está la población objetivo que verdaderamente necesita de la solidaridad, que verdaderamente necesita la oportunidad de vivir mejor, cuando menos, reitero, con los mínimos para poder tener que comer. Quiero concluir mi intervención compartiéndoles que en mi experiencia dentro del territorio nacional y sus 3 niveles de gobierno debemos de ir como una propuesta, y ustedes como académicos, investigadores, pues aportar sus propias opiniones. Debemos de ir por el fortalecimiento del municipio libre. Ahí está el primer ejercicio de gobierno. La sociedad se organiza en su territorio, la población participa desde su territorio, y el gobierno más cercano que tenemos a la necesidad social, a la integración social, a la cohesión social, es precisamente el municipio. Y consideramos entonces que debemos de ir por una profunda reforma al municipio para dar más facultades, para poder descentralizar y destinar más presupuesto, y sobre todo que en el marco del federalismo ni la autonomía malentendida para que nos infiltre el crimen organizado, pero tampoco la ausencia total del gobierno federal o de los gobiernos de los estados. Nadie podrá conocer mejor la necesidad de la población más que desde donde surge la base social, que es la localidad, es el barrio o es la colonia. Hay un sector, porque reitero, el gobierno lo medimos desde el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal. Poco hablamos de las muchas localidades que tienen sus agencias, que también son autoridades locales. En Oaxaca le denominan agencia municipal, si no me equivoco. En Guerrero le llamamos comisaría municipal. Pero es la verdadera autoridad local que tiene la legitimidad, más allá de los intereses partidistas, porque son cargos honoríficos, son cargos que no tienen sueldo. El comisario municipal es la autoridad de un territorio, la representación social y de gobierno de una localidad, que estas a su vez conforman el municipio, pero los tenemos sin la participación en la orientación o en la designación de presupuestos. Las agencias, o particularmente las comisarías municipales, las localidades, no participan, solamente son receptores. Creo entonces que en el marco del territorio, Francesco, en la experiencia que usted tiene en muchos años, por muchos años en varios países, considero que tenemos que fortalecer el territorio desde la base social, donde se encuentra la localidad, el barrio o la colonia. Hace muchos años tuve la experiencia de haber estado como presidente municipal, y cuando menos en mi municipio consideramos que alcanzamos
en lo posible el bienestar y la cohesión social con una verdadera descentralización de la administración pública municipal, fortaleciendo, empoderando a las localidades, a los barrios y las colonias. Yo les quisiera hacer una pregunta, dos preguntas, precisamente que cómo podemos lograr la cohesión social desde la base de la comunidad, en la primera figura que tenemos como gobierno, que es el municipio. ¿Cómo podemos fortalecer al municipio libre y soberano para que en su ejercicio de gobierno pueda alcanzar los indicadores mínimos, ya ni siquiera los medios, porque ni a eso llegamos, para poder vivir mejor y que con ello podamos ser verdaderos promotores de la paz, de la justicia y de este importante concepto de la cohesión social, y al mismo tiempo pues dejar en ustedes que ojalá nos apoyen aquí en el Senado a cómo podemos impulsar una verdadera y profunda reforma al municipio libre y con ello poder fortalecer también al federalismo y que los municipios y los presidentes municipales dejen de ser nada más administradores de recursos, administradores de pobreza o administradores de obra pública, y que podamos darle la facultad o la confianza o lo que corresponda para podernos integrar en la participación ciudadana y en la cohesión social de todos los mexicanos para poder vivir mejor. Gracias, senador Sofío Ramírez Hernández. Nos queda poco tiempo, les pediría alrededor de 15 minutos, si tienen alguna participación, que nos sujetemos un poco a ese espacio para que todos tengan oportunidad de hacer sus comentarios. Iniciaríamos con Leticia Santín del Río, después José Octavio y si desea Francesco también. Adelante. Leticia, gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Senador, muchas gracias. Es un desafío lo que pone como tema en esta mesa. Y me parece muy importante, con el poco tiempo que tenemos, quisiera abordar dos cosas que me parecen fundamentales. El municipio es la única institución en México que no es un gobierno igual al estatal y al federal. Y es un gobierno con una amplitud, digamos, o sea, no hay nada igual, es un cuerpo colegiado, es un ayuntamiento y tiene todas las características que aquí se han mencionado, ¿no? Una relación directa con la ciudadanía, en fin. Entonces, si no acabamos de hacernos aliados al gobierno local, a este espacio local, desde un lugar en el que la federación y las entidades federativas no los ven como aliados, sino como parece que no es un aliado estratégico para el desarrollo. Entonces, y lo hemos dicho mucho los municipalistas en la red de investigadores en gobiernos locales, digamos, la tentación recentralizadora puede hacer que de verdad sigamos teniendo una gran deuda histórica con el municipio en el país y no consultarlo. Si bien la participación ciudadana tiene muchos niveles, desde la consulta hasta la asociación y la organización social, creo que le debemos al municipio consultarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos a ellos, antes que a nadie, saber qué es lo que necesitan. Y muchas veces muchas políticas se dictan desde el centro. Entonces, mi intención es dejar aquí, con estos minutos pocos que tenemos, hay que consultar a quienes saben y a quienes tienen en sus manos nada menos que la tarea fundamental de dar servicios, de dar calidad en los servicios públicos y de ofrecer reglas para mejorar la convivencia y con ello la cohesión social. Entonces, el aliado estratégico para mí es el espacio local, el municipio, fundamentalmente, y la gente. Muchas gracias. Gracias, Leticia Santín del Río. Adelante, José Octavio Acosta Arévalo. Muchas gracias. Decía Francesco hace un momento que el instrumento para la cohesión es la convivencia, el diálogo, el encuentro. Yo creo que la respuesta tiene que ver con eso, o sea, no hay una respuesta, son muchas respuestas. Me refiero a qué hacer desde los gobiernos locales para contribuir a la cohesión. Yo creo que hay que hacer ciudades, hay que hacer espacios, pueblos, comunidades, justamente para la cohesión y para la oportunidad. Hoy en gran medida, y no me refiero a malas voluntades, sino a procesos más sistémicos determinados por las inercias gubernamentales, hacemos ciudades que reproducen la desigualdad.
hacemos ciudades que reproducen el desencuentro. Hoy se promueve en todos lados, yo con cierta frecuencia voy a Ciudad Juárez por cuestiones laborales y son ciudades que son totalmente aisladas, o sea, se promueven, inclusive se cree que la seguridad es producto del encierro. Eso es totalmente lo contrario a la cohesión y ese es un fenómeno no de Juárez, es un fenómeno del país, es un fenómeno que en la Ciudad de México se está creciendo, o sea, que las ciudades se encierren, rejas, bardas, policías, resguardos, plumas, o sea, cada vez estamos más encerrados en la ciudad y eso es como, digamos, como la anticohesión. ¿Y por qué la gente no sale? Porque tiene miedo. Entonces la labor de los gobiernos municipales es favorecer esa convivencia, ese diálogo a través de asegurar las oportunidades. Yo no estoy en contra, creo que es muy importante hacer obras públicas, hacer pisos, hacer calles, hacer alumbradas, pero tiene que ser con una perspectiva, con un proyecto, con un proceso que contribuyan a la convivencia y el desarrollo. Ahora, para que los gobiernos municipales hagan eso hay que fortalecer su capacidad. O sea, ahí los gobiernos son tremendamente débiles, tremendamente vulnerables, entonces se requieren políticas de Estado. Yo creo que no es solamente un asunto de que, a ver, tu municipio X no tienes voluntad para desarrollarte, voluntad sí la tengo, lo que no tengo son las condiciones, los instrumentos, los recursos. Se requieren políticas de Estado para justamente enfocadas a los gobiernos locales para favorecerlos, para desarrollarlos, y como dijiste, senador, y coincido, es la obra de la sociedad, pero la obra de la sociedad no desde el punto de vista de la renuncia de las instituciones públicas, de que, a ver, yo no pude y ahora te toca a ti, no, sino yo me enfoco a fortalecerte porque juntos, justamente esa es la cuestión, tenemos que salir adelante y así entiendo yo el reto del nuevo paradigma. Gracias. Gracias, José Octavio Acosta. Francesco, muchísimas gracias. Yo espero que este diálogo sea permanente. Yo pienso que hoy terminamos, pero ojalá que con el Instituto Belisario Domínguez, con alguna comisión podamos profundizar, porque efectivamente muy poco tiempo. Tema de fondo, fortalecer el pacto social, volver a un tema fundamental. La sociedad, la nación mexicana tiene su constitución, entonces hay que revisarlo, este pacto social, y fortalecerlo. A partir de ahí, el senador Sofío hablaba de lo mínimo. Recuerdo con Nazionale Luigi Ferraioli que hablaba, dice, la primera regla de un pacto constitucional y legal sobre la convivencia civil no es qué se debe decidir y quién debe hacerlo, sino qué es lo mínimo común que comparten los habitantes de una sociedad que no puede ser alterado ni siquiera por un gobierno legítimamente constituido con el respaldo de la mayoría. Esto es un tema de fondo. Segundo, hay un círculo virtuoso, decía, de la cohesión social, que si logramos de alguna forma el marco de la cohesión social, la perspectiva de la cohesión transversal, coordinada, los medios, mecanismos de participación y fomento del capital social, esta capacidad de trabajar juntos para lograr un objetivo común. ¿Cuál es el reto de la cohesión? Enfrentar las brechas sociales, el objetivo, paz social, igualdad de oportunidades. Entonces, el marco del gobierno y el resultado de la gestión entra en un círculo virtuoso que debemos ser capaces de poderlo aprovechar a partir de que existe una serie de programas. Está el programa Prospera, el programa Sede Solo, el programa de la prevención social de la violencia, el de INAES. Todo esto, tener una alineación. ¿A partir de dónde? De una realidad del territorio. Entonces, no es un problema de falta de recursos, la plata está, es cómo la gastamos, cómo la invertimos en este círculo virtuoso. ¿Qué experiencia hemos tenido en 4 territorios? Los altos de San Cristóbal en Chiapas, en la Mixteca oaxaqueña, Huajipán, en Ciudad Juárez y en la Sierra de Puebla, Cuetzalán, donde hay una experiencia hermosísima de Tosepan, se llama, de un sistema cooperativo que está funcionando perfectamente en el territorio. Y vengo de un territorio en Italia donde después de la Segunda Guerra Mundial era uno de los más pobres de Europa, hoy es uno de los más ricos, centró su desarrollo en economía social. Perder el miedo a que haya competitividad entre la empresa de capital y la empresa social. La empresa de capital va en ciertos sitios donde su business plan le dice A, B o C, y es sagrado porque es parte de su negocio. La empresa social, su capital es su gente, y en cierto territorio es la única forma de crear riqueza. La economía social no es una economía de pobre, es una economía para generar riqueza, competir en el mismo mercado con un sentido distinto. Hay una institución financiera que se llama la banca ética, que creo que sería muy importante poderlo
entrar, es decir, es igual, es un banco que tiene que tener capacidad de inversión en su recurso financiero con un propósito distinto, dar un servicio financiero a los que son miembros de esta banca ética, y crea círculo virtuoso. Y aquí en los territorios, los 4 elementos que encontramos: el desarrollo local, desarrollo económico local, la equidad y cohesión territorial. Estos elementos, en estos 4 territorios, estamos organizando, ¿no?, con grupo de acción local y con instrumentos como en algún lado se llamó la Agencia Local de Desarrollo, que es una alianza público-privada y actor económico y social. Creo que esto se puede hacer sin mayor cosa. Un elemento y un desafío fundamental, y esta figura es significativa. Hay un político unitario que decía: aquí o tenemos fertilización cruzada. En el plan de desarrollo se habla del México próspero y del México incluyente, o que hay que incluir. Estos dos México o van en una convergencia paralela, es decir, que nunca se encuentran excepto en el infinito, o hay una fertilización cruzada de estos Méxicos. Siempre el para qué: para crear convivencia, para crear cohesión social, para el nuevo pacto social. El crecimiento fin a sí mismo, y termino, casi termino, otro colega que decía una creencia, que es otro tema de que no se obliga, la creencia que el mercado genera distribución y oportunidades. Repensar a los límites del mercado su distorsión y fortalecer la institución democrática. Entonces me decía, dado que el mercado no tiene moral distributiva, la lógica inequitativa del sistema económico de mercado debe ser contrarrestada con una voluntad política que tienda a la igualdad de oportunidades y de compensaciones, que establezca el mínimo civilizatorio para todos. No podemos dejar que la fuerza del mercado. Entonces dice, le apostamos a ganadores y mitigamos el efecto, ¿no es cierto?, de esto. Entonces digo, hay una figura interesante. Había una señora, una anécdota, el senador permite, una señora que decía, dice, entonces venía un ejemplo, el Banco Mundial, para lo cual tenemos tal vez la deuda, una de las más grandes, tenemos 17.000 millones de dólares, México con el Banco Mundial, después de China es el segundo con esta deuda grave. Viene y dice, el chorro de agua, entonces chorro de agua en un terreno para regar, se inundó, no pudo crecer la soya que estaba ahí. Llegó otro, nuestra querida familia del Sistema de Naciones Unidas, tenemos que, dice, poner y regar cada plantita por goteo, tampoco lo logró. Llegó una señora, se llamaba Reactivación Solidaria, dice, mire, ¿por qué no creamos un sistema de riego para que todo el mundo llegue? Porque ante la complejidad la respuesta debe ser sistémica. De lo contrario, no podemos llegar a la solución. Y por último, el nuevo pacto social, si podemos, senadores, promover dentro del Senado una agenda nacional que va más allá de los planes y programas, una agenda nacional para la convivencia y la cohesión social, que tenga que ver con un acuerdo de convivencia para primer lo mínimo común que decíamos, política pública para protección de la familia como núcleo de arranque, identificación y selección de los riesgos sociales a gestionar en los territorios, estructura gestora de conflictos potenciales y actores sociales y movimientos sociales, involucrando en esta gran fuerza para construir y no para destruir, porque la destrucción es ganancia de otros y no de nosotros. Muchas gracias. Gracias. De esta manera concluimos estos diálogos públicos por un México social con el eje territorio incluyente, cohesión social y desarrollo sustentable. En este diálogo sobre desarrollo local, participación ciudadana y cohesión social le damos las gracias a los senadores Benjamín Robles Montoya, presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste, también al senador Sofío Ramírez, presidente de la Comisión Especial de Zonas Marginadas, y a los ponentes también muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, Leticia Santín del Río, José Octavio Acosta Arévalo, y gracias también a Francesco Vincenti. Gracias a todos, hasta la próxima. Gracias. Es así como en esta mesa de diálogo se abordó la problemática social desde un enfoque amplio, plural e interdisciplinario, encontrando líneas de acción legislativa en el eje temático sobre territorio incluyente, cohesión social y sustentabilidad, lo cual, hay que señalar, representa una herramienta de trabajo para las legisladoras y los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios. Les recuerdo que estos diálogos públicos estarán desarrollándose durante este 26 de noviembre, por lo que lo invito a que esté al pendiente de toda la programación del canal del Congreso, el canal de la Unión. Por lo pronto, yo me despido.